dice que su ministerio abarcó unos 50 años aproximadamente. Ahora quiero hacer un paréntesis también acá de que muchas personas, muchos estudiosos han referido de que el libro del profeta Isaías pudo haber sido escrito hasta por 2 personas. En ese sentido se ha hecho un estudio para poder determinar si esto es cierto o no, si hay más de un autor de este libro, porque han aludido de que las figuras literarias, la forma de escribir no es la misma en varias partes del libro, ¿no? En muchas partes del libro. Ahora bien, ¿qué dicen los que están a favor de que fue escrito por una sola persona, que es el profeta Isaías? Ellos manifiestan de que les acabo de comentar hace un momento que su ministerio duró aproximadamente 50 años. Y en 50 años la forma de escribir del profeta pudo haber cambiado, pudo haber evolucionado, pudo haber mejorado. No es la misma forma de escribir uno que lleva 20 años que alguien que recién está empezando. Siempre hay variantes y algunas cosas más que se han complementado para determinar de que efectivamente un solo escritor hay de este libro y es el profeta Isaías, y convenimos también en esto, ¿no? Según la tradición rabínica, Isaías era hijo de Amós, no Amós el profeta, sino Amós con Z al final. Y Amós era hermano de Amasías, del rey Amasías. Por lo tanto, Isaías era primo de Usías y nieto de Joás. En resumen, era un hombre de palacio, un hombre de linaje, de sangre real también, ¿por qué no decirlo? Y por eso vemos que la educación de Isaías era una educación buena, de excelencia, y quizás eso también le ayudó a que su obra, a que sus profecías tengan ese estilo, ese nivel tan especial, un nivel culto, porque venía de una persona culta, de una persona que tenía estudios, de un primo de rey, de la realeza. Tuvo 2 hijos, Sear Jasub en el 7:3, podemos ver esto, cuyo significado es un remanente volverá. Y el otro hijo se llamaba Maher Salal Asbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Y estuvo casado con la profetisa. Eso lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 3. Además, el profeta Isaías había escrito otros libros, no solamente el libro que tenemos en nuestras manos, sino otros más de los cuales se hacen referencia aquí en la palabra. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 26:22 dice: los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces vemos que él tiene pues una literatura que va más allá del libro del profeta Isaías y algo más todavía. En 2 de Crónicas 32:32 nos habla acerca de más literatura escrita por este profeta. Dice lo siguiente: los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Quiere decir que hay más libros escritos por Isaías, de los cuales no tenemos a nuestro alcance. Tenemos el de profeta Isaías, el libro de las profecías, pero sí nos habla de un hombre que escribió mucho más cosas, de un hombre que no se dedicó solamente a escribir este libro, sino que trató de abarcar mucho más aspectos. Biografías, por ejemplo, de los reyes, sería de su primo Usías, y bueno, ahí tenemos entonces un aporte más de este profeta. Además, como les dije hace un momento también, es el profeta más citado. Qué impresionante esto. Y es tan interesante poder estudiar su vida y entender que así como él, nosotros también tenemos pues capacidades que quizás aún no han sido desarrolladas. Quizás hay cosas que todavía están ahí pendientes y que en algún momento tienen que aflorar. Hay cosas que no nos atrevemos a hacer. Pero mientras hay vida, hay oportunidad para hacer, para tener sueños y para cumplirlos. ¿Por qué no? Así que es un buen ejemplo. El profeta Isaías, no solamente escritor, sino también un maestro para muchos. Ahora bien, también su muerte es detallada de una manera muy cruda
En algunos escritos, en la tradición del Talmud, por ejemplo, se habla de este hombre, de este profeta, que se rebeló contra Manasés. Recordemos que Manasés, el hijo de Ezequías, el que le nació en el tiempo en que Dios le permite vivir a este hombre, y este rey malo que hizo pecar al pueblo, que cometió los peores pecados y arrastró al pueblo a lo peor de lo peor. Dice la tradición que Isaías se rebeló tan fuertemente contra este rey, que este rey mandó atar a Isaías en 2 tablones y aserrarlo o cortarlo por la mitad. Una muerte por demás horrorosa, terrible, y fue un martirio para él, pero según la tradición, esta es la forma en que murió el profeta Isaías. Y esto donde lo vemos en Hebreos 11:37, que dice lo siguiente: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Aquí se habla del ser aserrados, que coincide con la tradición del Talmud que refiere esta muerte para el profeta Isaías. Ahora bien, respecto al contexto de Isaías, podemos señalar que el imperio que predominó en los tiempos de Isaías fue el imperio asirio. Este imperio conquistó el reino del norte, o sea, de Israel, y también hizo incursiones en el reino de Judá. Incluso llegó a sitiar Jerusalén. Eso lo vemos en los tiempos del rey Ezequías, específicamente Segunda de Reyes 18:13. Ahí podemos ver, y usted ya conoce la historia, ¿verdad? Este pueblo asirio, este imperio, era realmente muy sanguinarios, muy malvados. Ellos eran crueles. Ellos sí tenían, a diferencia de otros pueblos que no tenían prisioneros de guerra, ellos sí tenían prisioneros de guerra, pero los tenían solo para torturarlos. Y las formas de tortura eran terribles. Además de eso, tenían excelentes guerreros. Por eso es que se constituyeron en un territorio muy vasto, y tomaron muchas naciones y las subyugaron, y también son muy conocidos, como les repito, por sus torturas. Así que vamos a ver un poquito acerca de las torturas de este pueblo. 5 técnicas de tortura que utilizaban los asirios con los pueblos que conquistaban. Los asirios eran conocidos por su brutalidad y solían utilizar la tortura como arma de guerra. El empalamiento. Los asirios se enorgullecían de su capacidad de orquestar ejecuciones masivas. Uno de los castigos ejemplares favoritos del imperio fue el empalamiento, una muerte lenta y dolorosa que imponía terror sobre el resto de la población subyugada. Además de ser una demostración brutal de poder, era una manera de humillar hasta el último momento a sus enemigos. A diferencia de la técnica medieval que iniciaba en el recto, los asirios clavaban estacas a la altura de las costillas de los condenados. El mismo peso de la víctima hacía que los picos sobresalieran por el otro lado de sus cuerpos, destrozando sus vísceras y órganos internos. Desollamiento. Otra de las técnicas predilectas de los reyes asirios era desollar en vida a sus enemigos, particularmente a los líderes de bandos rebeldes, para demostrar a la población los alcances del gobierno en curso. El proceso comenzaba en la parte posterior de la entrepierna y seguía por los muslos hasta el resto del cuerpo. Posteriormente hacían tirones la piel para colgarla en las paredes de las ciudades a manera de advertencia a otros grupos de choque. De esta manera la piel quedaría como un recordatorio visible para todos los ciudadanos de qué no hacer para enfurecer a las autoridades. Molienda de huesos. Las matanzas colectivas no solo deberían de cumplir un fin pragmático, como terminar con los soldados de ejércitos completos. Los asirios tenían muy claro que este exterminio debería ser psicológico y simbólico también.
Por esta razón, cuando capturaban a sus adversarios, obligaban a los nobles de los pueblos sometidos a pulverizar los huesos de sus antepasados. De esta forma podían erradicar la historia de las civilizaciones para imponer sus propias costumbres y prácticas, borrando el pasado de los demás por completo. Sin evidencia de otros gobernantes, la administración del imperio asirio sería más legítima sobre las naciones subyugadas. Cortar cabezas. Además de cortar a jirones la piel de sus adversarios políticos, los soldados asirios tenían permiso de decapitar a los enemigos una vez que fueran derrotados. Se tiene registro de que diversas pirámides fueron construidas sobre la base de cabezas de líderes derrotados. En diversas ocasiones también decoraron los árboles de las ciudades sometidas con los rostros amputados de los gobernantes anteriores. Amputaciones. Piernas, brazos, lenguas, orejas e incluso testículos fueron amputados de los enemigos políticos de los asirios, ya sea como un castigo o una premonición para una muerte segura. El ejército del imperio estaba listo para sacar ojos o quemar vivas a las personas sin ningún remordimiento. Para ellos, la brutalidad era un valor sistemático, heredado de sus gobernantes para la organización militar. En últimas palabras, era un derecho divino. Bien, podemos ver entonces la brutalidad de este pueblo asirio. Por lo tanto, eran enemigos sumamente peligrosos y temidos. Y es así que 150 años aproximadamente antes de los tiempos de Isaías, ya Israel venía pagando tributo bajo el rey Jehú al imperio asirio. Isaías entonces era todavía joven en aquellos tiempos. Ahora, Asiria había crecido tanto, se había convertido en una potencia. Estamos hablando antes que Israel fuera cautiva. Antes que suceda esto, había un temor muy grande en el pueblo de Israel, porque el imperio asirio estaba creciendo demasiado, y eso podía significar en algún momento una invasión del pueblo, de la nación. Es por eso que decidieron hacer alianza con los sirios, para que ambos pudieran protegerse de cualquier ataque de los asirios. En aquellos tiempos, Acaz era el rey de Judá, y en ese tiempo fue invitado por el rey de Israel para que se una tanto a él como a los sirios, para que se defiendan mutuamente en un posible ataque de los asirios. Pero Acaz rechazó esa propuesta. Y al rechazar esa propuesta, el rey de Israel y el rey de Siria deciden atacar la ciudad de Jerusalén y cambiar al rey por otro que estuviera de acuerdo en sus planes, por otro que pensara como ellos. Esto lo vemos en el capítulo 7, versículo 6 del libro de Isaías. Pero todos estos planes no funcionaron porque el rey de Judá, Acaz, hace una alianza, un pacto con los mismos asirios para que los pudieran defender. ¿Y cómo se llamaba el rey de Asiria de ese entonces? Tiglat-Pileser. Hace una alianza para que lo defienda, pero Isaías le había dicho al rey que no lo haga, porque Dios le iba a dar la victoria. Pero Acaz desoye la voz de Isaías y las promesas de parte de Dios y se une, hace una alianza con el rey de Asiria. Esta alianza, si bien es cierto, le sirvió en este momento para poder ser librado de sus enemigos próximos, que eran Israel y Siria. Sin embargo, a la larga trae terribles consecuencias y tuvo que pagar un costo muy muy alto por esta alianza. Y en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 8, la Biblia nos dice que Acaz se va hacia Damasco llevando pues los presentes para el rey de Siria, Tiglat-Pileser. Y cuando llega a Damasco ve un altar allí y se enamora del altar, se interesa en ese altar que él vio y en la religión que había en ese lugar. Y cuando llega a Jerusalén, le da las medidas y todo lo necesario a los constructores y todo lo que se requiera para construir también un templo allí y para llevar a cabo la misma religión en ese lugar y entonces en Jerusalén, y entonces empieza así la adoración a los ídolos.
¿Qué les parece? Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 10. Asiria llevó cautiva la parte norte de Israel y después de 13 años cayó Samaria. Y fue llevado después el resto de Jerusalén, fue llevado cautivo también a Asiria. Los asirios también penetraron en Jerusalén, pero eso lo hicieron pocos años después y destruyeron 46 ciudades amuralladas y se llevaron a 200,000 cautivos. Pero en el año 701, cuando ya Isaías estaba llegando al fin de su vida, cuando ya era un anciano, los asirios fueron detenidos cuando quisieron llegar hasta Jerusalén y fueron retenidos porque el ángel de Jehová estuvo allí presente e impidió que los asirios pudieran tomar la ciudad. Así que vemos que toda la vida de Isaías prácticamente ha sido de constante amenazas de invasiones, amenazas de destrucción. Vio la nación de Israel, vio el reino del norte ser destruido, ser llevado cautivo por los asirios, vio el peligro acercarse a Judá y a Jerusalén, donde él se encontraba, pero también vio la salvación, vio la mano de Dios allí salvándolo, siendo ya un anciano y pudiendo él dar fe de que Dios protege a su pueblo, de que hay un remanente que todavía se mantenía fiel y que Dios iba a salvar ese remanente porque de él vendría el Mesías prometido. Así que esto ha sido un breve resumen de este contexto histórico donde vivió Isaías. 50 años de ministerio, no es poco, bodas de oro, pero nos da luces de todos los reyes que él vio pasar a lo largo de su ministerio y todas las cosas que Dios le permitió hablar también con ellos, poder transmitirle. Algunos oyeron, algunos no. Y bueno, el ministerio del profeta así fue. Ahora vamos a hablar acerca del llamamiento del profeta Isaías. Esto lo vemos en Isaías capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Él hace referencia aquí justamente para situarnos en el contexto histórico en el que se estaba viviendo en ese momento. Y nos dice que era el año en que murió el rey Usías, que entendemos que era el primo de Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aparentemente era una visión la que él estaba teniendo de poder ver al Señor sentado sobre un trono alto y las faldas llenaban el templo. Se ve que era una imagen sumamente grande, imponente, poderosa, y por encima de él había serafines, que eran estos seres que tenían 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies y con las otras 2 alas volaban. Y el uno al otro, dice, daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo Señor de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. La visión que está viendo el profeta en este momento es una visión que podría espantar a cualquiera. La imagen que aparece frente a sus ojos de un ser imponente, poderoso, que sus faldas cubrían, dice, llenaban todo el templo, tenía un vestido largo y estos seres que estaban encima de él, que proclamaban Santo, 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 es una visión impactante, pero es una visión también que nos habla acerca de la santidad, del volver a la santidad con Dios, de reconocer que ante la presencia de Dios el hombre necesita santificarse también, porque muchas veces se cae en el error en estos tiempos, como estudiantes que son, como maestros, quizás tomamos a la ligera el hecho de poder entrar a la presencia de Dios. No les hablo de volver a los simbolismos de años atrás, me refiero a en estos tiempos,
en este año 2021 podré entender que entrar a la presencia de Dios, pues uno tiene que hacerlo de una manera santa, de una manera santificada, y que no tomemos a la ligera la relación con Dios. Si bien es cierto, hay una relación con Dios, pero no es una relación de igualdad, no es una relación de camaradería, es una relación de padre a hijo, donde tiene que haber un respeto, donde tiene que mantenerse todavía en nuestra mente de que Dios es santo, 3 veces santo. La tendencia hoy en día es tomar a Dios como si fuera pues un amigo, como si fuera un partner, como si fuera pues alguien del grupo, y otros casos peores todavía, como si fuera solamente alguien a quien requerimos que nos dé dinero, que nos ayude, que nos sane, y hasta allí, como un service, ¿verdad? Un cajero automático también. Son cosas que se están dando en estos tiempos y que hacen ver de que la juventud, las personas en general, están distorsionando la idea de Dios. Dios no está para servirnos, nosotros estamos para servir a Dios. Dios es santo, y la imagen que Isaías ve en este momento realza la santidad de Dios, y se puede realzar más, pero le da una imagen tan nítida de que Dios es santo. Y cuando una persona entiende esto, es cuando puede verse a sí mismo y se va a ver en un verdadero estado calamitoso, va a ver su verdadera condición y se va a dar cuenta que necesita el perdón. Mientras uno no pueda reconocer la santidad de Dios, uno no va a poder tampoco reconocer su propia condición, y por lo tanto no va a necesitar, según él, arrepentirse, santificarse cada día, mejorar. Siempre va a pensar que está bien. Cuando le preguntan cuántos se van con Cristo, pues dice amén, y no se da cuenta de su verdadera condición, no se da cuenta de que realmente necesita santificarse, necesita incluso arrepentirse. Yo recuerdo en una oportunidad que contaron en mi iglesia que unos hermanos en una convención de pastores, ¿verdad?, un predicador comenzó a hablar de arrepentimiento. ¿Quién habla en una conferencia, en una convención de pastores sobre arrepentimiento? Lógicamente no es el tema más adecuado, ¿verdad? Ese es un tema para evangelismo, para ir a otros lugares. Pero él habló de arrepentimiento en ese lugar. Incluso se tomó la libertad de llamar al altar a todas las personas que quisieran recibir al Señor como su Salvador personal. Imagínense, en una conferencia exclusiva para pastores, porque ahí no habían invitados, inconversos, no, eran pastores. Y nadie esperaría que en esa reunión pues alguien hiciera una invitación a acercarse, a pedir perdón a Dios y a recibirlo en su corazón. Pero ¿sabe cuál fue la novedad? Que se acercaron no solo uno, ni dos, ni tres, y fueron muchos pastores que se acercaron al altar para recién, por primera vez, hacer su oración de fe, de arrepentimiento, de conversión. Es que eso puede pasar, es que a veces tenemos que hacer un alto, como le tocó hacer un alto a Isaías en este momento de su vida, en este momento donde él se encontraba. Necesitaba ese encuentro con Dios para que más adelante él también pueda reconocer su carencia, su necesidad de santificarse, su condición humana, que estaba mal delante de Dios, y de repente no